profesor. Me toca presentar el tema la corrupción y el tema que he escogido es el caso de Richard Swing. Introducción. El presente informe tiene como tema el derecho y la moral en la política y como objetivo analizar y resolver un caso concreto sobre la corrupción en el Perú. La metodología que se ha utilizado para elaborar este informe ha consistido en los siguientes pasos. 1. Caso relevante de la actualidad política del Perú, caso Richard Swing. 2. Investigado y revisado la doctrina filosófica y jurídica de Sócrates, Platón, Aristóteles, contractualismo social y de Kant. Son los autores que se han estudiado. 3. Se ha aplicado dicha doctrina en el caso de Richard Swing, evaluando la conducta de los actores involucrados según los principios éticos, jurídicos que propone cada autor. Y 4. Se ha elaborado una propuesta de solución basada en los criterios de justicia, moralidad que se han considerado más adecuados para el caso. Las fuentes utilizadas para elaborar este informe son las siguientes: las obras originales de los autores mencionados, los textos académicos y periodísticos que abordan el caso Richard Swing y las normas legales vigentes que regulan la contratación pública y la función pública en el Perú. El caso Richard Swing es relevante y significativo para este estudio, pues permite reflexionar sobre las causas y las consecuencias de la corrupción en el Perú, sobre los criterios éticos y jurídicos que deben guiar la función pública y sobre las posibles soluciones para prevenir o combatir la corrupción en el futuro. Contexto de la organización. La firma de abogados a la que pertenezco es una de las más prestigiosas y reconocidas del Perú, con más de 50 años de experiencia en el ejercicio profesional del derecho. Nuestros objetivos son ofrecer soluciones jurídicas integrales, personalizadas y creativas que se adapten a las diferentes realidades y desafíos que enfrentan nuestros clientes. Mantener un alto nivel de especialización y actualización en las diversas áreas del derecho. Fomentar el trabajo en equipo, la colaboración y el desarrollo profesional de nuestros abogados. Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en el Perú, y generar un impacto positivo en la sociedad mediante el ejercicio de la responsabilidad social, empresarial y el pro bono jurídico. 3. El análisis del caso. El caso Richard Swing es un caso de corrupción que involucra al expresidente Martín Vizcarra y a varios ministros de Cultura por la contratación irregular del cantante Richard Cisneros, alias Richard Swing, por parte del Ministerio de Cultura. Los hechos se remontan en el año 2018, cuando Cisneros fue contratado por primera vez por el ministro de Cultura para brindar servicios de asesoría y motivación al personal, sin tener la experiencia ni los requisitos necesarios para ello. El problema que se pretende resolver con este informe es cómo se relaciona el caso Richard Swing con el tema del derecho y la moral en la política, es decir, cómo se puede analizar este caso desde una perspectiva filosófica y jurídica, que permite comprender las causas y las consecuencias de la corrupción en el Perú. Cómo se puede evaluar la conducta de los actores involucrados según los principios éticos jurídicos que rigen la función pública, y cómo se puede proponer una solución que contribuya a prevenir o combatir la corrupción en el futuro. 4. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Sócrates, filósofo griego, defendió el deber de obedecer las leyes incluso sin sus injusticias. Argumentó que las leyes nos educan y protegen y romperlas es romper el contrato social con la ciudad. Además, señaló que esta sería perjudicial para él mismo, su reputación y su alma, ya que perdería su integridad moral y coherencia entre palabras y acciones. Esta doctrina se aplica al caso Richard Swing para evaluar la conducta de los involucrados en las leyes, la contratación pública y función pública. Desde el punto de vista de Sócrates, los actores deben haber obedecido las leyes, incluso si las consideran injustas, para respetar el orden legal y social establecido. El presidente Vizcarra no debió favorecer a Cisneros, violando principios de legalidad, moralidad en la función pública. Los ministros y funcionarios del Ministerio de Cultura debían cumplir los requisitos de contratación, garantizando eficiencia y transparencia en la gestión pública. 6. Sobre la justicia y la moral en la ética a Nicomano de Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego que concibió la justicia como una virtud moral
que consiste en dar a cada uno a cada uno con lo que le corresponde, basándose en su obra Ética a Nicomacon. Para Aristóteles, la justicia es la virtud más perfecta y más social, pues implica el respeto, la ley y el bien común. Esta concepción se puede aplicar al caso Richard Swing para evaluar si se responde o no el principio de proporcionalidad en la contratación de Cisneros y si se reparó o no el daño causado al erario público y a la sociedad. Desde el punto de vista de Aristóteles, se puede afirmar que se violó el principio de proporcionalidad en la contratación de Cisneros, pues se le otorgaron unos beneficios económicos que no correspondían con su mérito ni con su valor. Cisneros recibió unos contratos por un monto excesivo, sin tener la experiencia ni los requisitos necesarios para brindar los servicios que ofrecía, según Basurto en el 2020. Afirma que se favoreció con la influencia política del expresidente Vizcarra sin tener en cuenta el interés general ni el bien común. El erario público sufrió una pérdida económica por el pago de unos servicios que no fueron efectivos ni de calidad. La sociedad sufrió una pérdida moral por el deterioro de la confianza y la credibilidad en las instituciones públicas y en los gobernantes. Por tanto, debería aplicar la justicia correctiva para devolver el dinero malgastado y sancionar a los responsables de la corrupción. 7. Sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción. Hobbes, Locke y Rousseau. La teoría del contractualismo social es una teoría que explica el origen y la naturaleza del Estado, con un pacto o contrato entre los individuos, basándose en las obras de Hobbes, Locke y Rousseau. Estos autores parten de la idea de que los seres humanos viven en un estado de naturaleza, donde no había leyes ni autoridad, y donde esperaba la libertad y la igualdad, pero también la inseguridad y la violencia. Para Hobbes, la corrupción es el resultado de la ambición y el egoísmo de los hombres que buscan su propio beneficio a costa del bien común. La solución es otorgar al Estado un poder absoluto e individual que impida cualquier rebelión o resistencia por parte de los súbditos. Para Locke, la corrupción es el abuso a la usurpación del poder por parte del Estado, que viola los derechos naturales e inalienables de los ciudadanos. La solución es limitar el poder del Estado mediante la división de poderes y el control parlamentario. Para Rousseau, la corrupción es la degeneración o alineación de la voluntad general por parte de los intereses particulares o de las facciones políticas, que distorsionan o manipulan la opinión pública. La solución es fortalecer la participación y deliberación democrática de los ciudadanos y educarlos en los valores cívicos y morales. Estas teorías se pueden aplicar en el caso Richard Swing para evaluar si se violó o no el contrato social entre el gobierno y los ciudadanos y se aplicaron o no las medidas adecuadas para sancionar y prevenir la corrupción. Desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista contractualismo social, se puede afirmar que se violó el contrato social entre el gobierno y los ciudadanos, pues se incumplió el pacto implicado que establece las obligaciones y los derechos mutuos entre las partes. El gobierno incumplió su obligación de respetar las leyes y el bien común, al favorecer a un amigo personal con recursos públicos. Para Hobbes, se debería reforzar el poder del Estado para castigar severamente a los corruptos. Para Locke, se debería controlar el poder del Estado mediante la fiscalización parlamentaria y judicial. 8. Sobre el deber moral en Kant. Kant fue un filósofo alemán que desarrolló la doctrina del deber moral, que se basa en el imperativo categórico, que es una regla universal y racional que nos obliga a actuar de acuerdo con la ley y moral, basándose en su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Esta doctrina puede aplicar el caso Richard Swing para evaluar si los actores involucrados actuaron por deber o por interés, y sus máximas eran universales o particulares. Desde el punto de vista de Kant, se puede afirmar que los actores involucrados actuaron por interés y no por deber, pues no respetaron el imperativo categórico ni la ley moral. El expresidente Vizcarra actuó por interés personal al favorecer a su amigo Cisneros,
con su influencia política. Su máxima obra era: obra de tal modo que puedas beneficiar a tus amigos con tu poder. Esta máxima no es universalizable, pues si todos los gobernantes actuaran así, se producía un caos social y una pérdida de confianza en las instituciones públicas. Los ministros y funcionarios del Ministerio de Cultura actuaron por interés profesional al acatar las órdenes del expresidente Vizcarra sin cuestionarlas. Su máxima obra era: de tal modo que puedas conservar tu cargo y tu prestigio. Esta máxima tampoco es universal, pues si todos los servidores públicos actuaran así, se produciría una corrupción generalizada y una falta de responsabilidad en la gestión pública. Reflexión crítica. El caso Richard Swing se parece a un ejemplo claro y lamentable de la corrupción que afecta al Perú y que socava los principios y valores del derecho y la moral en la política. Creo que el expresidente Vizcarra y los ministros de Cultura que lo respaldaron actuaron de manera irresponsable, inmoral e ilegal al favorecer a un amigo personal con recursos públicos, sin tener en cuenta el interés general ni el bien común. Creo que Cisneros también actuó de manera deshonesta al aceptar unos contratos que no merecía ni cumplía, sin importar el daño que causaba al erario público y a la sociedad. Creo que este caso debe ser investigado y sancionado con rigor y transparencia para evitar la impunidad y la repetición de estos hechos. La doctrina filosófica y jurídica que se ha empleado para analizar este caso me ha parecido muy interesante y útil, pues me han permitido comprender mejor el problema de la corrupción desde diferentes perspectivas y criterios. Los aprendizajes y las dificultades que he tenido al realizar este informe han sido los siguientes. He aprendido a investigar, aplicar, elaborar una propuesta de solución basada en los principios éticos y jurídicos. Me ha hecho tomar conciencia de la importancia de respetar las leyes, los valores que rigen la función pública. Me ha hecho cuestionar la corrupción como una práctica nociva e injusta que afecta al desarrollo del país. Me ha hecho proponer soluciones para prevenir o combatir la corrupción desde el punto de vista ético y jurídico. Conclusiones. El análisis filosófico del caso de Richard Swing revela la necesidad de comprender y abordar la corrupción en la política peruana desde la perspectiva ética y jurídica. Sócrates enfatiza la importancia de obedecer las leyes como deber moral, lo que cuestiona la conducta de los actores involucrados en el caso. Platón critica la democracia y destaca la necesidad de líderes éticos, lo que se aplica al análisis de la actuación del expresidente Vizcarra y los ministros de Cultura. Aristóteles resalta la justicia como virtud moral y su relevancia en la contratación y reparación de daños en el caso Richard Swing. El contractualismo social de Hobbes, Locke y Rousseau ofrece perspectivas variadas sobre cómo abordar la corrupción y su relación con el contrato social. Kant destaca el deber moral como motivo válido para actuar, lo que se relaciona con la evaluación de la conducta de los actores involucrados en el caso. Recomendaciones. A. Promover la ética en la función pública mediante capacitación y supervisión de funcionarios. B. Fortalecer la educación cívica para fomentar la participación ciudadana informada y la conciencia ética. C. Reforzar la división de poderes y el control parlamentario para prevenir el abuso de autoridad y la corrupción. D. Tomar medidas concretas para reparar los daños económicos y morales causados por la corrupción. E. Fomentar la responsabilidad ciudadana activando el monitoreo y denuncia de la corrupción. F. Brindar formación ética sólida a los líderes políticos para servir como ejemplo la integridad en la política. Gracias.